Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Cuidado con los datos digitales revelados durante la emergencia, advierte el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pueden aprovecharse para lavar activos. Fondo Monetario Internacional anuncia intención de prestarle a Colombia 11.000 millones de dólares. Apoyo a pequeñas empresas con sus nóminas para que no despidan a sus empleados, anuncia Duque. Una familia intentó pasar los retenes del COVID en Guayaquil con un pariente muerto como si estuviera dormido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está. Esta es la imagen del día. El Papa Francisco, en la primera ceremonia de Semana Santa, por primera vez en la historia del catolicismo, sin feligreses, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El cambio histórico se vivió así también en los sitios tradicionales de la Semana Santa, como Jerusalén, que también está en aislamiento, y en las capitales más católicas, en España, México, Brasil, Italia y Filipinas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana e iniciamos en esta edición especial de Noticias 1, Quédate en casa. Una ola de denuncias se conoció en las últimas horas por presunta corrupción al utilizar dineros para atender a la población más vulnerable de nuestro país. La Contraloría y la Procuraduría investigan. Juan Fernando Barona nos explica. Mabel, según los denunciantes, habría sobrecostos importantes en cada mercado que reparten empresas privadas contratadas por gobernaciones y alcaldías. En tiempos de pandemia mundial y nacional, cuando la primera arma para vencer el virus es la solidaridad, unas gobernaciones y alcaldías han sido denunciadas por firmar polémicos contratos con empresas particulares con el supuesto objeto de proveer de mercados a las comunidades más vulnerables. En estos contratos habría sobrecostos en el valor cobrado al Estado por mercado o alimentos. El procurador Fernando Carrillo anunció que se iniciaron investigaciones en 8 departamentos. Son más de 800.000 millones de pesos, en donde, según ha descubierto la propia Contraloría, hay más de 80.000 en sobrecostos de contratación. Se investiga un contrato firmado por la Gobernación del Atlántico, encabezada por Elsa Noguera, por más de 19.000 millones de pesos con la empresa Trading Group International para el suministro y entrega de 420.000 mercados. Cada mercado debe constar de un frasco de aceite, 3 paquetes de pasta, 3 latas de atún, 2 kilos de arroz, 3 jabones y 2 libras de lenteja o frijol. Y su precio oscila entre los 45.627 pesos y los 46.156 pesos. Según los cálculos hechos en supermercados populares con los mismos productos en la costa atlántica, el valor de cada mercado cuesta alrededor de 33.450 pesos. Si esto resultara comprobable por cada mercado repartido, el proveedor estaría ganando 12.330 pesos. En total, por los 420.000 mercados, haría una ganancia total de 5.178 millones de pesos. Es verdad que nos están brindando una mínima ayuda, pero no fue lo que ellos prometieron. Las alcaldías de Soledad y Malambo, también en el departamento del Atlántico, contrataron a la Fundación El Lirio de los Valles para el suministro de los mercados en sus municipios. En Soledad, el contrato fue por 2.100 millones de pesos para 60.000 mercados, es decir, cada uno equivale a 35.000 pesos. El compromiso del señor alcalde Rodolfo Gross es entregar 60.000 mercados cada 15 días. En Malambo, el contrato se firmó por 4.000 millones de pesos para la entrega de 80.000 mercados. Es decir, cada uno tiene un valor de 51.250 pesos, pero en el documento no está estipulado cuáles productos debe llevar. La gobernación de Arauca firmó un contrato por casi 5.000 millones de pesos en el que tasó cada mercado por 149.531 pesos, en el que una lata de atún se cobra a 19.959 pesos, precio mucho más alto que los del mercado corriente, en que la lata de atún más costosa se tasa por debajo de ese valor. En el municipio de Apulo, Cundinamarca, el alcalde firmó un contrato por casi 12 millones de pesos para 100 mercados. Cada uno tendría un valor de 119.752 pesos. El personero del municipio recibió quejas de los pobladores que denuncian sobreprecios. La Personería Municipal ha tenido a bien remitir estas denuncias a la Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría también denunció que en otros municipios los gobernantes estarían abusando del momento de emergencia sanitaria, entregando mercados con logos y mensajes políticos. No vamos a permitir que El Grupo de Acción Financiera al que pertenece Colombia y que combate el blanqueo de capitales le advirtió al país que la crisis de la pandemia está siendo utilizada para lavar activos. Enrique Tapias. Mabel, hay alerta por las estafas cibernéticas que los impostores hacen utilizando la información privilegiada que se ha puesto en la nube con relación a la emergencia sanitaria actual. Una advertencia hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, dedicado a desarrollar políticas que ayudan a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y al cual pertenece Colombia. Alertó sobre la certeza que tiene de que los delincuentes están utilizando la pandemia como fachada para lavar activos y otro tipo de delitos a través de fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y ONGs. Es probable que aumenten los delitos cibernéticos maliciosos o fraudulentos, la recaudación de fondos para organizaciones benéficas falsas y varias estafas médicas dirigidas a víctimas inocentes. Las empresas nacionales ya están avisadas. Las autoridades nacionales y los organismos internacionales están alertando a los ciudadanos y las empresas de estas estafas, que incluyen estafas de impostores, inversiones y productos, así como uso de información privilegiada en relación con COVID-19. De acuerdo al exdirector de la UIAF, Alberto Lozano, la mejor manera de combatir estas actividades ilícitas es a través de sistemas computarizados de información que recopilen datos del comportamiento financiero de los clientes. Solamente hay que conocer cómo se comportan los clientes de bien, solamente tenemos que conocer los casos de lavado de activos, meterlos en un sistema y así poder detectar las operaciones inusuales. El Gafi recomendó a las unidades de inteligencia financiera como la UIAF compartir información con el sector privado para priorizar y abordar los riesgos clave de lavado de activos. Los delincuentes y terroristas pueden tratar de explotar lagunas y debilidades en los sistemas nacionales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que hace que la supervisión basada en el riesgo y la actividad de aplicación sean más críticas que nunca. El organismo internacional pidió a las instituciones financieras estar alertas frente a operaciones sospechosas que puedan derivar en el lavado de activos mediante la implementación de programas que generen alertas permanentes sobre comportamientos inusuales en la banca. El gobierno colombiano le pidió al Banco Mundial un préstamo por 11.000 millones de pesos, lo que equivale al 4% del Producto Interno Bruto. Juliana Ramírez. Mabel, no obstante, es posible que los recursos no alcancen para mitigar la emergencia, que se necesite conseguir más fondos, y para lograrlo inclusive es legítimo romper la disciplina fiscal que ha caracterizado al país. Hoy la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, le dio un espaldarazo a Colombia al recomendarle al director ejecutivo del organismo que apruebe el crédito por 11.000 millones de dólares que el gobierno Duque solicitó esta semana para atender la emergencia sanitaria producida por el contagio del coronavirus. 90 países han solicitado las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional, y aunque aún no se sabe cuál será la prioridad que el fondo les dará a estas peticiones y si se otorgará a Colombia el monto total solicitado o solo una parte del mismo, el organismo hoy en un comunicado mostró su disposición. El FMI está listo para apoyar a Colombia a través de nuestras facilidades políticas de apoyo, asesoramiento técnico y trabajando juntos como comunidad internacional a medida que afrontamos esta crisis pandémica global. El crédito, cuyo plazo para pagar empezará a regir dentro de 3 años con posibilidad de ampliarse a 5, ayudará a sostener los 3 frentes en los que se ha centrado el gasto del Ministerio de Hacienda: salud pública, atención a la crisis humanitaria y frente económico, en el que el gobierno compartirá riesgos crediticios con pequeñas y medianas empresas para pagar nóminas. No existe un faltante de liquidez en Colombia, lo que existe es una faltante de apetito de riesgo, y entonces por eso tiene que entrar el Estado a suplir esa falta de apetito de riesgo, entrar a compartir con el sistema financiero los riesgos de tal manera que protejamos al mismo tiempo el ahorro del público y protejamos también la actividad económica. Ese programa podría llegar a ser un programa de 60 billones de pesos. 2 reputados economistas comentaron la noticia. Equivale a 4% del Producto Interno Bruto y es un poquito más alto que el presupuesto total de salud que tiene el gobierno nacional. El crédito se pacta a una tasa de interés de mercado más 100 puntos básicos, o sea, alrededor de 8% anual. Lo más fundamental para nuestro país será que
una vez se hayan adquirido los recursos, haya una transparencia presupuestal, que el presupuesto general de la Nación presentado para el 2021 tenga una especificidad del rubro muy grande, haya un trazador frente a la plata que se ha conseguido para atender la crisis. El ministro Carrasquilla también abrió la puerta esta semana para relajar la regla fiscal. Si esta se modifica al máximo, según los expertos, podría estirar el gasto adicional entre 18 y 20 billones de pesos. Por otra parte, Colombia también podría hacer uso de su posibilidad de financiación con el Banco de la República. En su charla de hoy, el presidente Iván Duque anunció el financiamiento de la nómina de las pequeñas empresas hasta por 3 meses, siempre y cuando los empleadores mantengan el trabajo de sus asalariados. Debido a la emergencia y crisis económica de las pequeñas y medianas empresas, el presidente Iván Duque prometió financiar por 3 meses este sector a cambio de mantener a sus empleados. El Estado pueda financiar por 3 meses esas nóminas de las MIPYMES, sobre todo tratando de cubrir a esas personas hasta 5 salarios mínimos que están en las nóminas de las MIPYMES. El mandatario aseguró que la única condición para que el Estado asuma estos gastos es que se eliminen los despidos. La Nación asume ese financiamiento, pero lo asume condicionado a que no tengamos pérdidas de personal de trabajo en ese sector tan importante. Además, Duque anunció que se suspenderán los aportes a pensión tanto de empleados como del empleador. Vamos a establecer por un periodo de 3 meses la suspensión del aporte a pensión de los trabajadores y de los empleadores. Según Duque, esto no afectará a los pensionados. Lo que nosotros queremos es seguir garantizando el pago del seguro provisional, y pueden estar tranquilos todos los pensionados que seguirán recibiendo su pensión sin ningún problema. Ante las críticas de varios sectores por los elevados sueldos de los funcionarios del Estado, Duque manifestó que se decretará una donación obligatoria por 4 meses de los funcionarios con salarios altos. Prácticamente entre 10 y 15 millones de pesos, la contribución será del 10% durante 4 meses. Los que tengan ingresos superiores a los 15 millones de pesos será una contribución del 15%. De acuerdo con el presidente, estas donaciones irán a apoyar los programas sociales dedicados a mitigar el impacto del coronavirus, y estas medidas quedarán establecidas a partir del 13 de abril. El Pico y Género pretende reducir los transeúntes en la capital del país, pero esta no será una de las últimas restricciones en Colombia y en su capital. Iván Serrano. Mabel, según explicó ayer la alcaldesa, este es un confinamiento moderado, pero tendrá que hacerse más estricto si la red hospitalaria colapsa. Con la publicación del decreto que imparte órdenes e instrucciones para la prolongación de la cuarentena en Bogotá hasta las 0 horas del día 27 de abril de 2020, la alcaldía dispuso nuevas medidas para el confinamiento. La vida nunca va a ser normal como antes, no es que vamos a poder salir masivamente el 28 de abril, no, va a haber todavía muchas restricciones. Muchas restricciones. La principal variación tiene que ver con el llamado pico y género, que limita la salida de las personas a actividades permitidas de acuerdo a su identificación sexual. Días impares pueden movilizarse exclusivamente a las personas del sexo masculino. Días pares pueden movilizarse exclusivamente a las personas del sexo femenino. Para facilitar el cumplimiento, sobre todo de la policía, que sea más fácil hacer la verificación. En otras ciudades han hecho un pico y cédula, o sea, verifican por el número de cédula quién sí puede salir o quién no puede salir. Eso es difícil de implementar en una ciudad del tamaño de Bogotá, pero además pone en mayor riesgo a nuestros policías. Según la alcaldesa, de hoy al domingo se impondrán comparendos pedagógicos a quienes no acaten la disposición. El lunes se comenzará la imposición de sanciones monetarias. La alcaldesa López también anunció lo que serán las dinámicas de confinamiento en Bogotá en medio de la pandemia. Habrá nuevas cuarentenas dependiendo de la capacidad de camas en cuidados intensivos ocupadas. Cuando lleguemos a copar el 70% de la capacidad de UCIs, inmediatamente Bogotá vuelve a restringir la movilidad. Bogotá cuenta en este momento con 345 camas en unidades de cuidados intensivos exclusivas para atención de pacientes contagiados con el COVID-19, de las cuales hay ocupadas 48, es decir, el 15%. A partir del lunes 13 de abril,
la información de la curva epidemiológica de Bogotá, la información del número de camas disponibles, del número de casos positivos confirmados, detallados por localidad, estado crítico, edad, será pública y podrá ser monitoreada públicamente desde el próximo lunes por cualquier ciudadano. La alcaldía aplazará hasta el año entrante el 80% de las inversiones de infraestructura en las localidades. De estos fondos saldrá $500 millones con los que se busca atender a familias vulnerables en los estratos 1, 2, 3 y 4 durante la pandemia. ¿Y cómo avanza esta emergencia sanitaria? Colombia reportó el día de hoy el mayor número de casos nuevos de contagio de COVID-19 y también de fallecidos. A la fecha ya tenemos 2.223 casos confirmados en el país, de los cuales 84 están siendo atendidos en unidades de cuidados intermedios y cuidados intensivos. Nuestro subdirector de noticias, Ignacio Gómez, nos explica. No obstante, aún no cambia el ritmo de duplicación de los casos nacionales, que se mantiene en una semana, es decir, un ritmo menor al que llevaban cuando tenían, como nosotros, 32 días de lucha contra la epidemia, los países que han sido más devastados por ella. Colombia tuvo hoy su mayor tasa de mortalidad por el COVID-19. El reporte del Instituto Nacional de Salud da cuenta de que de ayer a hoy se reportaron 14 muertes. El informe de hoy también es el que mayor número de contagios nuevos ha reportado, con 169 más. Tanto los casos nuevos como las muertes se reportan en Bogotá, que tiene el mayor brote, pero también en Cúcuta y Ocaña, al norte, que refleja la epidemia en la región del Catatumbo en medio del asedio de organizaciones criminales con intenciones políticas, y al sur, en Cali, Pasto y Piales, que en su mayoría han recibido a ecuatorianos que huían de la falta de control de la pandemia en ese país. No obstante, la capacidad hospitalaria de Colombia aún no se afecta, pues ninguno de los 169 contagiados que fue reportado hoy ocupa lugar en unidades de cuidado intensivo, que se mantienen en el mismo número de ocupación de ayer, 84 camas. Y sobre el total de los 2.223 casos, 1.634 se recuperan en su propia casa y solo 262 están en tratamiento hospitalario. En definitiva, esta es la curva de expansión de la epidemia basada en las cifras que reporta el gobierno nacional y en relación con la capacidad hospitalaria instalada en el país, también reportada oficialmente. Nuestras cifras se están duplicando cada 7 días, de manera que si no disminuyen su ritmo, el país estaría llegando a su máximo número calculado de contagios a finales del próximo mes de mayo. Y ojo a estas cifras, 1 de cada 3 muertos y 1 de cada 6 enfermos por COVID-19 se encuentran en los Estados Unidos y esta ha sido llamada la peor semana de esta pandemia por el presidente Donald Trump. Sin embargo, no está ni siquiera en el pico de esta tragedia sanitaria. Pese a que Trump insiste en entregar información más óptima que la que dan los expertos epidemiólogos de su país, las cifras demuestran que son los científicos y no el presidente de Estados Unidos los que revelan la verdad. Hoy jueves santo, 9 de abril, el país norteamericano reportó la cuenta total de 15.708 muertos en todo el territorio y solo en 24 horas 920. También reveló que hay 457.000 contagiados, lo que quiere decir que 1 de cada 3 infectados y 1 de cada 6 fallecidos en el mundo por el virus es estadounidense. Un reciente informe de la Universidad Johns Hopkins señala que los casos confirmados de contagio en el mundo ascienden a 1.484.000, que los fallecidos son 94.850 y que los recuperados ascienden a 330.000. Nueva York sigue siendo el estado más azotado por el COVID-19, con un número superior a 5.000 pérdidas humanas. A pesar de que los casos positivos en las pruebas superan los 440.000, las autoridades estimaron que esa cifra aumentará en las 2 próximas semanas. Mientras tanto, en España, el Ministerio de Sanidad confirmó 683 nuevos fallecimientos, lo que, de todos modos y por trágico que sea, indica una tendencia al descenso, lejos del pico máximo de 950 decesos ocurridos el pasado 2 de abril.
El número de nuevos positivos en contagio es de 5.756, lo que también indica descenso, pero no constante. España es otro país que polemiza alrededor de la exactitud de las cifras. Analistas bien enterados afirman que los datos verdaderos distan mucho de los que se están reportando oficialmente. Los medios colombianos no tienen derecho a criticar los protocolos en medio de la emergencia del COVID-19 en Colombia. El 93% no tienen trajes de protección, el 89% no tiene escudo facial y el 88% no tienen tapabocas. Una encuesta hecha por la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano y contestada por 939 profesionales de la salud en 27 departamentos arrojó una información preocupante. Una buena parte de los médicos indica que ha sido estigmatizado y amenazado de ser despedido por acudir a información científica internacional y no tener en cuenta exclusivamente la información oficial del gobierno, según directriz que ha recibido. Hay una construcción del ejercicio absurda en el país. Se presenta acoso laboral y no permite sospecha y búsqueda activa de casos. Solo los que ellos consideren autoricen. Y si se envían artículos que contraigan los pobres y básicos protocolos institucionales, amenazan con despido. Según el mismo estudio, el 54,6% del personal consultado considera que los protocolos de atención a paciente COVID-19 no están unificados en el país, aumentando la desinformación sobre las curvas reales de contagio. A nivel nacional no hay una directriz única por parte del Ministerio acogiéndose a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cada institución realiza sus protocolos a su conveniencia. Si el médico no está decidiendo, si no se respalda con la elaboración de pruebas un caso que él considera sospechoso, la pregunta es ¿de dónde está saliendo la información de tipo epidemiológico para la toma de decisiones? En cuanto a dotación de elementos de aislamiento del paciente para evitar el contagio, el mayor insumo con el que se cuenta son guantes. Sin embargo, el 92,7% de los encuestados manifestó no contar con trajes de bioseguridad, el 89,1% aseguró que no tenía acceso al escudo facial y el 87,7% afirmó no estar usando el tapabocas especializado N95. El criterio médico, que es el esencial, el primario, el fundamental, para sospechar clínicamente la enfermedad, ha sido otra vez desplazado por decisiones administrativas burocráticas. Los médicos también manifestaron desconocer cuántos profesionales de la salud están infectados por las precarias condiciones de bioseguridad a las que están expuestos. Un dramático caso se vivió a las afueras de Guayaquil cuando el ejército detuvo el vehículo donde viajaba una familia con un pariente aparentemente dormido, que en realidad estaba muerto. Toda esta gente está trabajando, están sepultando a sus muertos, acá también hay gente sepultando a sus muertos. Guayaquil, la ciudad más afectada por la COVID-19 en Ecuador, vive constantes escenas de dolor. El cementerio ya no tiene espacio para más cadáveres. Son interminables las filas de vehículos tratando de entrar a ataúdes al Camposanto Ángel María Canals. Miren, son decenas y decenas de carros. Para tratar de mantener el orden público, el ejército instaló retenes. En uno de ellos, los soldados retuvieron a los ocupantes de este campero. El oficial a cargo les ordenó despertar al pasajero aparentemente dormido. Al notar que algo raro estaba ocurriendo, les ordenaron abandonar el vehículo. No, despiértelo, señor, despiértelo. Ya, bájese todos del carro, bájense del carro. Bájese y póngase ya. El hombre que supuestamente estaba dormido, en realidad descansaba en paz. Según este certificado de defunción, falleció hoy a las 10 de la mañana. Sus amigos y familiares, según testigos, intentaron sacarlo de Guayaquil rumbo a la provincia de Manabí para darle sepultura, porque en Guayaquil no encontraron espacio en el cementerio. Y en Noticias 1 les tenemos las historias de los venezolanos de regreso a casa. Esta es la historia de una familia que vivía en Bogotá y que se enteró en medio del aislamiento social que las ayudas humanitarias ya no eran para ellos. Por eso decidieron volver a Venezuela. Aquí está la historia. Vamos subiendo hacia Socha, tratando de llegar
Arauca o al Amparo, a ver quién nos ayuda ya. Simón y María, su esposa, emprendieron un largo viaje desde Bogotá hasta Venezuela. Solo estamos a 7 horas, 6 horas le pongo yo. Llevan 2 días de camino en cicla con las pocas pertenencias que los acompañan. Dicen que prefieren regresar a su país porque acá, desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, solo han tenido humillaciones. Solo queremos llegar a Venezuela, ya que allá contamos con casa, comida y familiares. Ya en Bogotá no teníamos nada, ni que comer, nada, ni plata, ni nada. Por favor, ayúdennos. La joven pareja de venezolanos recorrieron Boyacá para salir a Arauca con la esperanza de llegar hasta San Antonio del Táchira, en el vecino país. Si nos pudieran ayudar a alguien que nos tomara en cuenta, solo queremos llegar. Andamos 2 personas nada más, mi esposa y yo. Luego de 3 horas de recorrido, llegaron hasta un páramo donde se bañaron y tomaron agua de una pequeña cascada. Durante la noche le huyeron al intenso frío con una fogata improvisada. Este miércoles en la madrugada llegaron al puente Cabuya, norte del Casanare. Allí los bomberos desinfectaron sus ciclas y les ayudaron con agua. Por favor, ayúdennos. Simón asegura que desde que salieron de la capital del país, donde trabajaban como vendedores ambulantes, han sentido que el coronavirus les arrebató la ilusión de vivir en Colombia, pero que la indiferencia y la intolerancia de algunos los obligó a marcharse. Tenemos hambre, tenemos comida, no aguantamos ya, estamos bastante cansados. Estamos solo consumiendo agua y refresco, pero necesitamos comida. Estamos bastante agotados. El caso de Simón y María hace parte de los centenares de venezolanos que quieren regresar a su país y que algunos han logrado llegar hasta la frontera, donde la Agencia para Refugiados de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones los ayudan para que el gobierno de Maduro los reciba. Los países que no han informado de ningún caso de infecciones por COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud son Lesoto en África, Corea del Norte, Tayikistán, Turkmenistán y Yemen. Esto indica que la dictadura y la guerra censuran a enfermos y aliviados. Esto es lo que indican los indicadores. Y entre los múltiples dramas de la epidemia tenemos la historia de un colombiano que vivía en Ecuador y le tocó viajar a México por su trabajo y de repente lo tomó allí el aislamiento preventivo con cierre de las fronteras aéreas. Su hija se quedó en casa en Ecuador, pero está sola, es una niña menor de edad. La nana llamó para avisar que no podía regresar a la casa porque estaba contagiada de COVID-19. Daniel Álvarez, psicólogo colombiano, criminalista e investigador judicial y forense, duró varios meses buscando empleo en Pasto hasta cuando se le presentó una oportunidad como jefe de seguridad de un hotel en Quito, Ecuador. Pero bueno, a medida de que pasaron los días, también después tenía otras funciones, también hacía las compras. Daniel creyó que su situación económica y laboral iba bien cuando el propietario del hotel de Quito lo envió a una misión a México. Me enviaron acá a la ciudad de Cancún con el fin de hacer algunas alianzas estratégicas porque la zona de acá es muy turística. Bueno, la idea era venir por una semana y volver. El psicólogo, quien vivía solo con su hijo de 6 años en la capital ecuatoriana, le pidió a su niñera que se encargara de él 5 días hasta el momento de su regreso, pero no pudo volver. Quedó atrapado como miles de personas por las medidas de aislamiento social y suspensión de vuelos en todo el mundo. Daniel lleva 17 días en Playa del Carmen, a 1 hora de Cancún. Su mayor preocupación no es la falta de plata, sino que la señora que cuida a su pequeño tuvo síntomas de coronavirus. Mi hijo, repito, un menor de 6 años que está a cargo de una persona que parece ser que tiene COVID-19. Esperemos que no sea así, pero los síntomas lastimosamente están indicando esto. Para no poner en peligro a otros, la señora decidió irse para su casa y dejar al pequeño con el vigilante del condominio donde viven. Es decir, el niño se quedó en la caseta del portero. Intento desesperado de cuidar al niño y de no contagiarlo, lo ha dejado a cargo del celador, quien lo está cuidando. Pero la niñera, que ha tenido fiebre y otros malestares similares a los que produce el virus, regresó al otro día preocupada por la suerte del niño y se lo llevó a su casa. Esta situación, en lugar de aliviar al psicólogo Daniel Álvarez, le produjo más angustia. Esta señora empezó a tener unos quebrantos de salud. Y bueno, este es el momento en que todavía no sabemos si sea COVID-19 o sea una gripa normal.
Mientras tanto, Daniel no tuvo cómo seguir pagando el hotel en México y por eso buscó posada en un albergue que el cura del pueblo puso a disposición. Fui, pero apenas fui entrando allá, es un lugar donde hay hacinamiento, hay muchas personas y además entrando una persona ya estaba tosiendo bastante, sí, presentaba los síntomas. Desesperado, busca la forma de regresar a Quito. Yo sé que los vuelos humanitarios están destinados en una primera instancia para personas mayores, para niños o mujeres embarazadas, pero mi caso es preocupante también, ya que hay en juego el bienestar de un niño de tan solo 6 años de edad. Mientras tanto, logró quedarse en la casa de una ciudadana italiana que conoció en el aeropuerto. Yo lavo los baños, trapeo, barro, desempolvo. Estuve haciéndole unos trabajos de pintura. Finalmente contó que la Embajada de Colombia en Quito auxilió a su hijo con un mercado y que ofreció traerlo a su patria, pero no sabe si esa promesa se cumplirá ni cuándo podrá volver a reunirse con su pequeñito. En esta edición especial desde casa los invito a una pausa en la Red Independiente. Regresamos en instantes con más historias de Noticias 1. Estamos de regreso y hablamos ahora de la lista de los 26 artículos de primera necesidad que podría ampliarse si las necesidades varían en el país. Pero hasta el momento la información entregada a los ciudadanos es que esta lista tendrá reporte público, diario y controlado de precios. Con el fin de evitar un acaparamiento y especulación de precios en algunos medicamentos y alimentos de la canasta familiar, los ministerios de Comercio, Salud y Agricultura fijaron un listado de 26 productos de primera necesidad para que sean controlados por parte del DANE y la Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los productos de la canasta familiar que contarán con precios vigilados están el arroz para seco, leche larga vida, azúcar refinada, queso campesino, aceite de girasol, cebolla cabezona, cebolla larga, papa negra, papa criolla, huevo, naranja y la arveja verde, cuyo precio se elevó desde que comenzó la cuarentena, además de artículos de aseo personal o de mantenimiento y limpieza y jabón de tocador en barra. Los involucrados en la cadena de producción, distribución y comercialización deberán suministrar los datos de precios de estos productos al DANE para que la entidad se encargue de realizar un reporte de seguimiento cada 5 días que será entregado a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los ministerios encargados para realizar las acciones de vigilancia y control. Además de los alimentos, algunos productos y medicamentos también estarán bajo la lupa de las autoridades. Entre ellos, las mascarillas quirúrgicas convencionales, mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95, guantes para examen, no estériles, solución o gel desinfectante a base de alcohol, acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, acitromicina, amoxicilina, cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir e ivermecticina. La resolución establece que este listado de productos esenciales podrá actualizarse en cualquier momento y de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en el mercado. Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. Por primera vez en la era cristiana no hubo ni procesiones ni ceremonias masivas. El Papa Francisco pronunció su discurso en medio de una plaza totalmente desierta. Carlos Cárdenas tiene la historia. Mabel, y a los primeros que mencionó en su oración fue a los miles de sacerdotes, especialmente en Italia, que contrajeron el virus en ceremonias religiosas y ofrendaron su vida por dar la extrema unción a sus feligreses. La liturgia del Jueves Santo, que recuerda la humildad de Jesús al lavarles los pies a sus discípulos, y la última cena, que se ha conmemorado desde el siglo IV, cuando San Ambrosio, obispo de Milán, se refirió al triduo pascual. Hoy, el sucesor del apóstol Pedro la ofició en austeridad, casi en soledad y sin lavatorio de pies a causa del COVID-19. Ma non posso lasciar passare questa messa sin ricordare i sacerdoti que offrono la vida per il Signore. Sin embargo, en Manila, Filipinas, que siempre ha sido noticia en Semana Santa por sus rituales extremos, hubo un sacerdote que no tuvo en cuenta los consejos de protección para evitar el contagio del virus y representó el lavatorio de los pies sin temor. En Jerusalén, la ciudad santa para cristianos, musulmanes y judíos, que tendría llenos, entre otros sitios sagrados, el cenáculo y la Vía Dolorosa, con los cerca de 3 millones de turistas en esta temporada cada año, hoy se vio sola.
En España, los fieles han aplaudido en redes a la mujer de una unidad militar de emergencias que interrumpió su patrullaje en las calles de Sevilla para orar frente a la capilla de los marineros. Y también aplaudieron al paciente que superó la COVID-19 en el Hospital Universitario de Gran Canaria. Y en Guayaquil, Ecuador, donde siguen conociéndose dramáticas escenas por las muertes que deja la COVID-19, el arzobispo Giovanni Pacioli la bendijo desde el aire con una imagen del Cristo del Consuelo. Los teatros de la Ópera de América Latina se unieron para hacer las presentaciones de sus obras magistrales a través de la tecnología, que está en sus manos. 12 teatros de Sudamérica tienen preparada una agenda de ópera y ballet para disfrutar en esta Semana Mayor. Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia y otros miembros de esta red se encuentran en la web Hola Ópera Latinoamérica. Desde allí, cualquier persona puede disfrutar de piezas grabadas en estas joyas del arte que podrán reproducir en la pantalla de su televisor, computador, tablet, celular o vía streaming. Esta organización, que agrupa teatros de ópera iberoamericanos, tiene como misión difundir y promover el arte lírico en cualquier región, teniendo en cuenta que no cualquier persona tiene la posibilidad de acceder a estos espectáculos. Esta ola cultural permite a cualquier persona con conexión a internet disfrutar eventos internacionales de altísima calidad artística y técnica. Teatros como el Colón de Buenos Aires, el Municipal de Santiago, el Gran Teatro Nacional de Perú, el Teatro Solís de Montevideo y el Julio Mario Santo Domingo en Colombia, entre otros, presentan espectáculos como El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, La Flauta Mágica de Mozart o El Barbero de Sevilla de Rossini, que se podrán apreciar con solo un clic entrando a la página www.operala.org. Otros teatros en el mundo que no hacen parte de esta red también tienen agenda digital esta Semana Santa. Desde su canal de YouTube, el Teatro Regio de Turín, bajo el lema Ópera en el Sofá, incluye obras como Carmen de Bizet y Nabucco de Verdi. Mientras el Metropolitan Opera House de Nueva York tiene el ciclo Nightly Met Opera Streams, que sigue acaparando miles de seguidores en el mundo desde que entró a la virtualidad. Entrando a la página oficial, usted puede consultar las próximas funciones de La Traviata de Verdi, La hija del regimiento de Donizetti y la obra maestra de Tchaikovsky, Eugen Onegin, conciertos de ópera y ballet que entrarán a casa desde todos los rincones del mundo. Todo iba muy bien para la bogotana Tatiana Calderón en la Superliga japonesa, pero el COVID-19 obligó a su retorno a Madrid, donde pasa por estos días su cuarentena. Hola a todos los televidentes de Noticias 1. La más reciente aventura de Tatiana Calderón tuvo lugar en Japón. Realizó pruebas en el país asiático, preparando su incursión en la superfórmula japonesa. Logramos hacer 2 días de prueba en el autódromo de Fuji. Luego teníamos otras 2 pruebas programadas para este mes, pero las cancelaron. Las medidas de aislamiento obligatorio que se han implementado en todo el mundo llevaron a que Tatiana frenara por ahora sus trabajos. Ella ya está de regreso en Madrid, España, para empezar su cuarentena. Hemos tomado la decisión de volver a casa. Obviamente con la ayuda del Consulado de España logramos venir en un vuelo, casi que una oportunidad única después de varios días de tener vuelos cancelados. Ante la crisis mundial por la pandemia, Tatiana envió un mensaje a los colombianos. Quiero mandarles mucho ánimo a todos en estos momentos difíciles. Creo que hay que aprovechar el tiempo que tenemos en casa con nuestras familias para probar cosas nuevas, seguir entrenándonos en casa y estar preparados para ojalá salir de esto lo antes posible. Tatiana será la primera mujer en participar en la superfórmula japonesa. Lo hará con el equipo Tribon Dragon Course, que regresa a la competencia asiática luego de 3 años de ausencia.
En Japón, que en medio de la epidemia optó por entregar sus títulos de grados a sus estudiantes representados en robots. Nos vemos en las redes sociales y en las plataformas de Noticias 1 y los invitamos a nuestra edición de Viernes Santo, mañana en punto en este canal a las 8 de la noche. A ustedes gracias por elegir la independencia y hasta mañana.